La leyenda de la caja de juguetes del diablo ha circulado en susurros a lo largo de generaciones, particularmente entre quienes han vivido cerca de las zonas rurales, donde las historias de lo sobrenatural se entrelazan con la vida cotidiana. Los más ancianos aseguran haber oído esta historia de sus propios padres y abuelos, y algunos creen firmemente que aquellos que se atreven a buscar la caja jamás regresan, mientras que otros opinan que todo es producto de la imaginación y la superstición. Sin embargo, el misterio de la caja sigue fascinando y aterrando a quienes lo conocen. La historia comienza en un pequeño pueblo, rodeado por densos bosques y colinas empinadas, donde la vida transcurría tranquila, alejada del bullicio de las grandes ciudades. A pesar de la aparente calma, los habitantes de este pueblo sabían que el bosque que los rodeaba estaba lleno de secretos oscuros. Durante años, las leyendas de criaturas extrañas, sombras moviéndose entre los árboles y susurros en la noche habían formado parte del folclore local. Pero entre todas las historias, había una que destacaba por su intensidad y su constante transmisión de generación en generación, la leyenda de la caja de juguetes del diablo. La historia más comúnmente aceptada sobre el origen de la caja se remonta a la época de la fundación del pueblo, en tiempos antiguos. Se cuenta que en una vieja mansión ubicada en lo alto de una colina, vivía un hombre de aspecto extraño y comportamiento reservado. Nadie sabía su nombre, ni de dónde venía, pero lo que sí se decía era que se trataba de un hombre solitario, que se mantenía alejado de los habitantes del pueblo, y no se relacionaba con ellos en absoluto. Los pocos que tuvieron contacto con él afirmaban que su presencia era inquietante, que sus ojos eran de un color rojo profundo, y que su sonrisa no era más que una mueca macabra. La gente del pueblo lo llamaba simplemente el extraño. Durante muchos años, el extraño vivió en su mansión, sin molestar a nadie, pero tampoco sin hacer nada por ganarse la confianza o simpatía de los demás. Sin embargo, una noche, algo extraño sucedió. Una niña del pueblo, llamada Isabel, desapareció sin dejar rastro. Los padres de la niña buscaron desesperadamente por todo el pueblo y en los alrededores, pero no lograron encontrar ninguna pista de su paradero. A lo largo de los días que siguieron, más y más personas comenzaron a desaparecer. Al principio, los rumores decían que las desapariciones se debían a criaturas del bosque, o tal vez a alguna enfermedad extraña que afectaba a los niños, pero pronto se comenzaron a escuchar otras versiones. Los desaparecidos habían sido vistos entrando en la mansión del extraño, pero nadie se atrevió a investigar por miedo. Finalmente, un grupo de valientes decidió hacer lo que nadie más se había atrevido a hacer. Una noche, armados con linternas y machetes, se dirigieron hacia la mansión en lo alto de la colina, con la intención de enfrentarse al misterioso hombre. Al llegar, la mansión parecía desierta, pero algo les hizo sentir que no estaban solos. Al abrir las puertas crujientes, se encontraron con un espectáculo que los dejó helados. En el centro de la sala principal, había una enorme caja de madera, cubierta con símbolos extraños, como si estuviera imbuida de algún tipo de magia oscura. La caja, que medía aproximadamente 1 metro de largo, 2 metros de ancho y casi 1 metro de alto, parecía vieja, pero su madera no estaba deteriorada por el paso del tiempo. En lugar de eso, parecía estar inmaculada, como si hubiese sido recientemente pulida. Los símbolos en ella, que parecían estar tallados con una precisión sobrenatural, no eran palabras en ningún idioma conocido, sino que formaban patrones geométricos que daban la sensación de que algo invisible estaba observando a quien se atreviera a mirarlos. Mientras el grupo se acercaba cautelosamente a la caja, la puerta de la mansión se cerró con un golpe fuerte, dejando a todos atrapados dentro. La atmósfera se volvió pesada y tensa, y la sensación de estar siendo observados se intensificó. Fue entonces cuando escucharon la risa, baja y gutural, que emanaba de la oscuridad. El extraño apareció frente a ellos, con su sonrisa torcida y sus ojos ardiendo en un rojo intenso, como si su alma estuviera consumida por algo mucho más grande y maligno que cualquier ser humano. Con voz temblorosa, uno de los hombres del grupo preguntó qué era esa caja y por qué había tantos niños desaparecidos. El extraño, con una calma perturbadora, les explicó que la caja no era un objeto común, sino una creación de fuerzas oscuras que él había descubierto en sus años de estudios prohibidos. Según sus palabras, la caja tenía el poder de conceder deseos, pero a un precio aterrador. Cada vez que alguien deseaba algo, un alma inocente debía ser sacrificada para equilibrar el acto. Aquellos niños desaparecidos, explicó el extraño, habían sido víctimas de los deseos de otros que cayeron en la tentación de usar la caja para obtener riquezas, poder o inmortalidad. El extraño,
Revelando su verdadera naturaleza, les dijo que él mismo había sido el primero en hacer uso de la caja, buscando poder y longevidad, pero a medida que lo hacía, se dio cuenta de que el precio era mucho mayor de lo que podría haber imaginado. Cuanto más usaba la caja, más se sumergía en la oscuridad, hasta que la corrupción lo consumió por completo, transformándolo en una criatura que ya no era ni hombre ni demonio, sino algo mucho más siniestro. La historia del extraño y la caja de juguetes del diablo tenía un giro aún más macabro. Según él, la caja no solo tomaba vidas, sino que también transformaba los deseos de sus usuarios en horribles juegos. Los juguetes, creados a partir de los espíritus de los sacrificados, eran malditos y cobraban vida propia, aterrorizando a quienes se acercaban a ellos. Y lo más aterrador de todo, el extraño, ahora completamente poseído por la caja, había comenzado a recolectar nuevos juguetes humanos, tratando de crear una serie de criaturas horrendas que alguna vez fueron niños. Aterrados por lo que estaban oyendo y viendo, los valientes decidieron intentar escapar de la mansión, pero ya era demasiado tarde. La caja ya había comenzado a hacer su obra maligna, y las sombras de los niños desaparecidos comenzaron a emerger de las paredes. Estos espíritus se materializaban como figuras difusas, con ojos vacíos y sonrisas grotescas. Eran los juguetes que habían sido creados para cumplir los deseos de aquellos que osaron usar la caja. La mansión comenzó a crujir y desmoronarse a su alrededor, como si la oscuridad misma estuviera devorando todo a su paso. Los sobrevivientes no sabían qué era real y qué no lo era, mientras las risas de los niños y las risas del extraño resonaban en sus oídos. El terror se apoderó de ellos, pero algunos lograron escapar, huyendo hacia el pueblo con las historias de lo que habían vivido, aunque pocos les creyeron. La leyenda de la caja de juguetes del diablo continuó, alimentándose de los relatos y de la creciente paranoia. La caja seguía siendo un misterio, pero una cosa era segura: cualquier persona que se atreviera a acercarse al lugar donde una vez estuvo la mansión nunca regresaba. Y si alguna vez se encontraba una caja similar, no se debía tocar ni desear nada. El precio, según los sobrevivientes, era simplemente demasiado alto. La desaparición de los valientes que se adentraron en la mansión del extraño se convirtió en una historia más en la larga lista de rumores y leyendas que asolaban el pueblo. Durante años, las generaciones siguientes crecieron con el eco de ese relato, pero muchos pensaban que había sido solo una historia para asustar a los niños, un cuento fantasioso para evitar que se adentraran en los bosques oscuros. Sin embargo, algo oscuro y tangible seguía acechando, y aquellos que se atrevían a investigar las huellas del extraño descubrían que la leyenda no era solo un mito. La gente del pueblo, aterrada y desconcertada, comenzó a hablar de la maldición que aún estaba presente, mucho después de la desaparición de los primeros intrusos. Aquellos que pasaban cerca de la colina donde alguna vez estuvo la mansión aseguraban escuchar extrañas risas, como murmullos lejanos, que emanaban del lugar. Algunos veían sombras moverse entre los árboles, pero nadie se atrevía a acercarse. Pasaron más de 20 años desde aquellos primeros eventos, y la vida en el pueblo continuaba. Muchos jóvenes olvidaron la historia, aunque los ancianos mantenían viva la leyenda. Sin embargo, un grupo de estudiantes universitarios, intrigados por las antiguas historias locales, decidió investigar más a fondo la maldición de la caja de juguetes del diablo. Habían oído rumores de la mansión y, aunque muchos del pueblo insistían en que ya no existía nada allí, ellos creían que podían encontrar algo que corroborara la historia. Estaban dispuestos a enfrentar lo que fuera necesario para demostrar que las leyendas no eran más que supersticiones. Un verano, 3 amigos se adentraron en el bosque. Esteban, Lara y Marcos, estudiantes de historia y antropología, querían descubrir más sobre la mansión del extraño y, si fuera posible, obtener respuestas sobre la caja que había desatado tanto terror. Con cámaras, linternas y grabadoras, se adentraron en el bosque a la misma hora que los primeros aventureros lo hicieron, sin saber que su destino sería tan trágico como el de aquellos que los precedieron. El grupo caminó durante horas, siguiendo las viejas rutas mencionadas en los relatos, pero a medida que se internaban en el bosque, comenzaron a notar algo extraño. El aire se volvía cada vez más denso, la luz del sol apenas lograba penetrar las ramas de los árboles, y un sentimiento incómodo les recorría la piel. Los 3 amigos intentaron reírse y restarle importancia al ambiente sombrío, pero sabían que algo no estaba bien. Finalmente, llegaron a lo que parecía ser un terreno abandonado, cubierto por maleza. Aunque no había rastro visible de la mansión, Clara, que era la más perceptiva, observó algo inquietante. El suelo parecía irregular, como si las ruinas de un edificio aún estuvieran bajo la tierra. El lugar parecía estar marcado por un tipo de energía oscura, y mientras se acercaban, la sensación de ser observados crecía con cada paso.
Cuando comenzaron a excavar un poco en el suelo, descubrieron un objeto enterrado. Era una caja de madera, similar a la descrita en los relatos. Sin embargo, no era igual a la que había sido vista en la mansión y sus símbolos no coincidían con los que se habían mencionado. A pesar de las diferencias, la sensación de maldad que emanaba de la caja era inconfundible. Clara, sin pensarlo, la levantó. En el momento en que tocó la caja, un escalofrío recorrió su cuerpo. La caja estaba fría y pesaba, como si absorbiera toda la energía a su alrededor. La madera era suave al tacto, pero los símbolos eran aún más extraños y complejos de lo que se había contado. A medida que la caja se desenterraba, comenzaron a escuchar esos mismos susurros y risas que tanto se mencionaban en las leyendas. La atmósfera se volvió espesa y el aire estaba cargado de una energía palpable, como si el mismo bosque los estuviera rechazando. ¿Qué hacemos?, dijo Esteban, mirando a sus amigos con temor. Debemos abrirla, respondió Clara con una determinación inusitada, como si una fuerza invisible la estuviera controlando. Sin pensarlo más, Clara comenzó a forzar la tapa de la caja, y en el momento en que la abrió, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Una explosión de luz y oscuridad se desató, y las risas, ahora ensordecedoras, parecían envolverlos por completo. Los tres amigos cayeron al suelo, aturdidos. Al abrir los ojos, se encontraron en un paisaje desolado y distorsionado, con figuras sombrías y grotescas que los observaban desde lejos. Los árboles no parecían árboles y el cielo tenía un tono rojo oscuro. En este extraño mundo, las reglas de la física no aplicaban. Los amigos intentaron gritar, pero no salía sonido de sus bocas y un terror indescriptible los invadió. Fue entonces cuando vieron a la figura, una sombra alta, con ojos brillantes que destellaban en rojo. Era el extraño, pero su forma estaba distorsionada, como una pesadilla hecha carne. Su rostro, antes humano, ahora era una máscara de horror, y su cuerpo estaba rodeado de una energía oscura, como si fuera una criatura atrapada entre mundos. Bienvenidos a mi juego, dijo el extraño, con una voz que resonó en sus mentes. La caja ha encontrado nuevos jugadores. Los amigos intentaron oír, pero el extraño se movió con una velocidad aterradora, y en un instante, se encontraron rodeados por las figuras de los niños desaparecidos. Estos no eran los niños que habían conocido, sino sus almas condenadas, ahora convertidas en juguetes macabros. Cada uno de ellos sostenía un objeto peculiar, una especie de juguete distorsionado por la maldición de la caja, muñecas que lloraban sangre, pelotas que explotaban al tocarlas, y osos de peluche con ojos que los observaban con malicia. La angustia era insoportable, y Clara, Esteban y Marcos intentaron luchar, pero era inútil. Estaban atrapados en el mismo destino que los demás, condenados a jugar en el retorcido universo de la caja. El extraño, sonriendo de manera siniestra, se acercó a ellos y dijo: «Este es el precio de los deseos. Cada alma que pida más de lo que le corresponde, cada uno que quiera alterar su destino, terminará aquí. La caja siempre encuentra a sus nuevos dueños, y sus deseos se convierten en su pesadilla eterna». En ese instante, los tres amigos comprendieron la magnitud de lo que habían desatado. La caja de juguetes del diablo no solo era un objeto de poder, sino una prisión, un lugar de tormento para aquellos que osaban usarla. Al igual que los desaparecidos antes que ellos, sus almas ahora serían parte de ese retorcido juego, condenados a una existencia que nunca terminaría.